inferior y se desprenden las puntas laterales. Entonces, para mí esta parte del centro es sumamente importante para desde este centro empezar a desplegarme hacia afuera. ¿Listo? Y entonces voy a empezar a medir este pequeño empaque que es bien divertido, donde me dice que esta parte inferior tiene 57 milímetros por 40 milímetros. Entonces, 57 y 40. Recuerden que yo siempre trabajo, ¿no? Entonces aquí el ancho va a ser 57 y el ancho va a ser 40. ¿Qué es lo que tengo aquí? La herramienta rectángulo. No es nada del otro mundo, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo mi primer rectángulo, que lo que voy a hacer efectivamente es llevarlo completamente al centro del espacio de trabajo, ¿no? Tengo mi primer rectángulo y ese es mi punto de partida. Y ya lo tengo por aquí. Obviamente que teniendo mi empaque desplegado, yo puedo empezar a escoger si empiezo a diseñar hacia la izquierda o si empiezo a diseñar hacia la derecha. Da igual, ¿cierto? Entonces voy a arrancar con esta parte de acá, ¿no? En realidad con toda esta parte de acá. Voy a dar cuenta que este empaque tiene dos alturas. Una primera altura, que es la general del empaque, que en realidad yo sé que tiene 2 centímetros, y una segunda altura, que es la interna donde está el pin, que tiene 1 centímetro de altura. Pero realmente el empaque por toda la parte externa va a tener 2 centímetros de altura, que es este factor de aquí, que es lo que viene dándole como todo el borde. Entonces recuerden, tengo 3 dimensiones: ancho, alto, profundidad. ¿Ya? Entonces ya sé que mi ancho es 40, el alto 56, 57 y la profundidad 2 en la caja base. ¿Listo? Entonces voy a arrancar a seguir con este asunto. Entonces, los laterales que van a estar acompañando a este asunto van a tener, por ejemplo, en este caso, 57 de ancho por 20 de alto. Y de aquí yo ya empiezo a organizar que todo eso empiece a funcionar de esta forma. Ahí ya tengo 3 partes. Ahora, empecé a hacer este sector de aquí, ¿ya? Donde tengo 40, 20, 20, pero si se dan cuenta, esta pestaña, la última, no tiene 20, tiene un poquito menos. O sea, en realidad tiene 19, porque esta pestaña lo que hace es después doblarse hacia adentro. Si tuviera los 20 exactos, al momento de plegar y irse hacia acá, generaría una pequeña resistencia. Por eso se le quita un poquito de ese grosor, un poquito de ese espacio, para que al momento en que pliegue, pues quede bien distribuida aquí y no genere interrupción. ¿Listo? Entonces, estas pestañas externas, las estoy viendo hacia acá, que son las que están hacia arriba, pues van a tener los mismos 57 de ancho, pero van a tener 19 de alto. Que ahí ya empiezo a entender cómo compenso de cierta forma esos elementos. Entonces, 57 por 19. Y tengo esta pestaña en la parte inferior, que viene siendo la misma pestaña que va a estar en la parte superior. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Perfecto, ¿cierto? Ahora, ya hice todo este sector de aquí. Voy a irme hacia acá. Miren, tengo este otro espacio que efectivamente, como es externo, tiene 2 centímetros de alto. ¿Okay? Entonces tendría los 40 de alto más los 20 de profundidad. Entonces, voy a parchar por aquí, otra vez con la herramienta rectángulo, doy clic. Y entonces en este caso tiene 20 de ancho por 40 de alto. Y tengo esa pequeña lista. Aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de algunas cosas bien importantes. Estoy en esta pestaña aquí. Aún no he hecho estas 2 pequeñas, pero voy a hacer esta que es la tapa. La tapa tiene un detalle interesante. Y es que si nosotros vemos el empaque ya finalizado, esta tapa entra dentro de todo lo demás, ¿cierto? Eso quiere decir que esta tapa es un poco más delgada.
Si esto tiene 40, en realidad esta tapa tiene 39. Ese milímetro que le estoy quitando es medio milímetro hacia un lado, medio milímetro hacia el otro, para que pueda hacer esta cuestión de introducirse después dentro del resto del empaque. Si tuviera exactamente los 40, pues estarían estos bordes peleando entre ellos, entonces no lo dejaría entrar. Entonces aquí vuelvo y hago una pequeña compensación como hice con las otras pestañas hacia adentro. Y otro detalle interesante es que esta tapa se extiende un poco más hacia afuera para que al momento que cierre no siga de largo, sino que tiene un pequeño tope que hasta acá. Entonces ya no tiene 57, sino que lo va a poner 58. Entonces sería de 39 por 58. Y ahorita vamos a ver qué pasa con ese 39 y 58. Entonces, voy a venir de esta misma esquina y entonces 58 de largo, porque el otro tenía 57 y 39 de altura. Y miren que aquí ya empieza a pasar una cuestión que es interesante. Si se dan cuenta que esta parte inferior no es simétrica, lo que tengo que hacer es empezar a centrar. Y aquí, hace rato me preguntaba a sus compañeros, si van a centrar esto que quede bien centradito, selecciono este objeto, con este objeto, este lo convierto en objeto clave, vengo al panel de alineación, tengo aquí la opción de alineación con objeto clave y doy clic. ¿Sí lo pillaron? Re breve. Entonces miren que ahí ya estoy notando que esta pequeña distancia me está llevándome a pensar en el gramaje o en el grosor del material para que esa tapa pueda introducirse después. ¿Listo? Y entonces aquí ya hice hasta esta parte de acá. Obviamente que no le he hecho la ventana. Esto que tengo aquí se llama ventana, que es un elemento dentro del troquel o dentro del empaque que me deja ver lo que hay adentro. En este caso, la ventana que tengo, pues me deja ver un poco del pin que está internamente. Obviamente que esta ventana yo la corregí en el anterior, porque era una ventana muy pequeña, entonces casi no se alcanza a ver bien el pin internamente. Entonces voy a hacerla un poco más grande. Y en realidad la voy a tomar de la misma dimensión de este, menos 2 centímetros por todos lados. Entonces, esta pestaña tiene 58 por 39. Voy a generar una copia, control C, control F. Y voy a empezar a disminuir, por ejemplo, en el ancho 50, 58, necesito un poco menos. Voy a dejarlo como por ahí. Bueno, si se dan cuenta lo que está pasando aquí, que mi centro de modificación en este asunto está movido. Si yo lo tengo en el centro, efectivamente él va a empezar a modificarse de esta forma. Entonces digamos que lo voy a dejar por ahí. ¿Por qué lo dejo ese tamaño? Incluso un poquito más pequeño. Esto hay que saberlo calcular muy bien, porque si esa ventana es muy grande, ¿qué pasa si esa ventana es muy grande? Pues lo que va a pasar es que el soporte que tengo en este espacio va a ser muy débil y la tapa pues va a quedar endeble, no va a quedar muy fino, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a ver eso, y eso lo puedo ver con el material y los prototipos. ¿Hasta qué punto esa ventana puede ser de grande para que mantenga la estructura del material y me funcione? ¿No? Entonces por eso quiero una mejor. Entonces ahí hice esta vuelta y ahora le voy a redondear estos bordes. Digamos que lo voy a redondear por aquí a 4. Voy a darle doble clic aquí, 4, no, 3 más. Y voy a redondear los demás a 3 milímetros. Entonces ahí ya tengo los bordes redondeados en esa ventana para que se vea como más chévere, ¿no? Y entonces ya estoy relativamente en la mitad del empaque. Esta parte me suelta. Ahora, si se dan cuenta, tengo un par de pestañas, que son las de arriba y abajo, que tienen un tamaño un poco menor y tienen una pequeña inclinación en este borde. ¿Para qué es esa pequeña inclinación en el borde? Si nosotros vemos el empaque ya definitivo, miren que al momento que se está cerrando,
ese espacio es el que permite que entre sin problema. Si tuviera el mismo tamaño, esta esquina estaría pegando con este borde y generaría un problema para cerrarse. Por eso es que tiene una ligera inclinación, ¿verdad? Ahora, vamos a pillarlo a ver cómo funciona. Entonces, esta pequeña pestaña, acá midiéndola, tampoco es exacta, no es del mismo tamaño, esto tiene 55. Y el alto, efectivamente, viene siendo de 20, aunque voy a colocar de 19. N. Entonces, 55, 19. Esto viene de este bordecito de acá. Entonces aquí sí voy a dar un poco de zoom para poder llegar desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Ahí lo tengo. ¿Por qué no está llegando hasta el borde máximo? Porque efectivamente no me llega hasta el borde de la tapa porque le di un pequeño canto, un pequeño vuelo para que la tapa no quede. Voy a hacer aquí un pequeño truco para generar esa ligera inclinación. Pues tomé un rectángulo de 2 centímetros, lo puse entre esa esquina de acá y le hice su inclinación. Ahora, esta partecita de aquí le voy a hacer unos 2 centímetros de curva ahí para que quede hecho. Y en esta parte de acá también le voy a dar unos 2 milímetros para que quede más chino todavía. Entonces eso permite que estas curvaturas permiten que se va introduciendo dentro de otros materiales sin generar una molestia como tal. Entonces queda súper bacano, súper interesante, todo súper hiper mega fluido. Este elemento ya lo puedo eliminar. ¿Qué voy a hacer? De esta pequeña pestaña que acabo de hacer, voy a hacer una copia aquí en la parte inferior y la voy a reflejar. Entonces ya tengo las 2 pestañas de lado y lado. Esta vainita de aquí también le voy a dar un pequeño redondez aquí de 2, me queda bien. Este es como detalles de fina coquetería para que quede bien bonito. Miren que al finalizar de esto tengo un pequeño tope, que es este que tengo aquí. Este topecito es el que me permite que no se sobrepase sobre el otro material y también me da una pista para el usuario. ¿Cuál es la pista del usuario que me da este topecito? Este tope lo que me está dando es una indicación del usuario de cómo se abre. Sabe que esta pestaña dice, ven, voy a hacer arriba. Entonces esa pestaña me sirve para hacer esa cuestión. La voy a medir para colocarla en ese espacio donde necesito concretar. Esa pequeña pestañita tiene 15 por 4. 15 por 4. Lo dejo aquí 4 por 15. De este borde de acá vamos a darle unos 2. De este borde de acá vamos a darle otros 2. Ahí bien chévere. Lo traigo hasta acá. Selecciono este que es el objeto clave. Y me quedé ahí alineadito, bien chévere, bien bajo. Entonces aquí miren que ya en concreto tengo casi la mitad del empaque. ¿Qué es lo que me falta? O sea, en realidad ya desarrollé todo este sector, toda esta parte. Ah, me falta este par de pestañas. Que si se dan cuenta, ese par de pestañas tiene un espacio bastante amplio, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a notar? ¿Por qué esas pestañas tienen tanto espacio en ese sector? Porque esas pestañas van a estar abrazadas por el resto del material. O sea, que cuando este se pliegue, va a abrazar este material. Esta pestaña tiene la misma altura, bueno, un poquito menos, ¿no? Entonces, esto tendría, de aquí a aquí son 17, vamos a hablar de 18 por 19. Entonces, 18 por 19. 18 de ancho por 19 de alto. Y este efectivamente va a estar aquí en este sector. Objeto clave para que me quede todo súper mega centradito sin problema.
Ya yo tengo esa pestaña. ¿Qué voy a hacer aquí? 2 milímetros aquí de 1. Si tengo mucho, ya no va a generar una buena resistencia con el resto del material. Entonces ya tengo esa pestañita ahí. Vengo hacia acá. La duplico en este sector. Está un poquito corrido. Ahí me queda perfecta y lo reflejo. Ahí ya tengo esta pestaña. ¿Saben qué es lo que ¿Cómo hace para reflejar? Para reflejar, utilizo la herramienta O, que es de espejo. ¿No han utilizado la herramienta espejo? Ay, mejor lindo boxers. Vamos a pillarlo aquí, ¿listo? Voy a generar aquí una copia. Y voy a poner las herramientas. La herramienta O es esta aquí que se llama reflejo. ¿Listo? Cuando está la herramienta reflejo activada, miren que en la forma que yo voy a reflejar tiene un eje en todo el centro. Entonces yo puedo venir a esto y empezar a darle con esta cuestión. Empieza a rodar, rodar. Pero si yo le doy clic, lo sostengo, presiono la tecla Shift y arrastro el puntero hacia el otro lado, él ya se refleja. Entonces ahí me muestra. Si le voy de aquí hacia la izquierda, ahí está. Así funciona la herramienta de reflejo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo todo este sector. Miren que ya tengo de aquí hasta acá listo. Y este pedacito que tengo acá es idéntico al que tengo del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es duplicar todo este sector para que solamente me falte esta parte de aquí. Entonces, aquí precisamente la velocidad de la luz. Aquí a la velocidad de la luz voy a agarrar esos 3 elementos y los duplico acá. Entonces ahí ya tengo casi todo el empaque Full HD. ¿Listo? Y esta última parte es interesante porque esta última parte es la que se incrusta dentro del empaque. ¿Ya? Es la parte del falso piso. Entonces se dan cuenta, miren que tiene solamente 1 centímetro de alto. Y aquí tiene un pliegue adicional que lo que me hace es hacer esto. Me genera un falso piso. ¿No? Entonces ese falso piso tiene 2 centímetros por fuera, pero por dentro tiene 1 y 1. Entonces eso me permite a mí colocar aquí el pin y por abajo van a estar los broches sin problema de que interrumpan, molesten y nada por el estilo. Uno de los detalles interesantes es que esta partecita, incluso viéndola desde lejos, se siente un poco más pequeña. Y sí, es un poco más pequeña porque tiene que entrar dentro del espacio de esto. Entonces le voy a quitar 1 milímetro al ancho y 1 milímetro al alto. Entonces, ¿se acuerdan de cuánto era la primera pieza? Esta del centro-centro. Esa pieza era 5740. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta el 5740, voy a hacer un 5639. Y ese 5639, aunque ahí me falta un detallito, para que caiga en cuenta. Ajá. Igual es que lo ven, miren. Aquí me falta un pequeño detallito. Y es que en este espacio tengo un pliegue falso. ¿Ven? Tengo aquí la pestaña grande externa, una pequeña interna de 1 centímetro y después el falso. Esta pequeña externa, del piso falso, tiene 1 centímetro por 39 de alto. Pero algo me faltaba ahí calcular. Entonces, vengo acá, le digo 1 centímetro de milímetros por ciento. Y entonces, efectivamente, aquí ahora sí, este me queda aquí en chimba, este me queda aquí en chimba. Este está sumamente desubicado, pero lo centramos ahí, no hay problema, ¿cierto? Y lo bueno es que este viene y se replica hacia la parte externa. Entonces ya tengo esta parte de acá. Y miren que la parte externa es un asunto interesante porque son 3 pestañas. Hay 2 que van hacia adentro y una que queda hacia afuera, que es la que me ayuda a mí después a generar esta cuestión. En este caso lo voy a dividir entre 3. Ustedes saben dividir entre 3 en Illustrator, dividir entre 2, dividir entre 4, hacer algún tipo de división.
es 39 de alto, ¿cierto? Incluso yo puedo hacer una cuestión aquí. Estos tres les voy a bajar otro poquito. Voy a bajar de 38 para que me genere menos resistencia a la hora de introducirse. Y entonces este pedacito de aquí es el que se va a partir en tres sectores. Entonces, aquí tengo el alto. Lo que voy a hacer es darle primero en la ubicación de la transformación que quede arriba al centro. Y después aquí le voy a colocar una barra inclinada y 3. Eso me está dando la instrucción a Illustrator que esa forma de dividir en 3. Ya tengo esa división. Antes de duplicarlo, me juega 2 milímetros por acá, 2 milímetros por acá, aquí y acá. ¿Ven? Entonces, efectivamente, ahí ya tengo. Miren, ahí mi empaque ya tiene desde esta punta de aquí hasta esta punta de acá. Solamente me falta es esta pestañita de arriba y abajo. Y ya. Y esa pestañita efectivamente va a tener este tamaño, que vendría siendo de 56. Entonces le digo 56 por 1. Le voy a dar por aquí 1 milímetro. Aquí los dos. Para que pueda incrustarse sin problema. Genero un duplicado acá, lo reflejo y terminamos. ¿Cómo lo vieron? Breve. Este de aquí, si le voy a dar 1 milímetro aquí, esto también 1 milímetro acá, voy a aplicar también de 1 milímetro por aquí. Esto no le doy mucho cruce, porque son los que van a quedar en toda la esquina y generan un poquito de presión con el material. Entonces, y miren que aquí ya tengo mi empaque, por así decirlo, base bien chino. ¿Qué es lo que pasa? Estos empaques tienen diferentes estructuraciones. ¿Okay? Cuando llevo a diferentes estructuraciones, me encuentro con esto. Dentro de los empaques yo tengo diferentes tipos de líneas. ¿Okay? En este caso tengo una línea roja externa, que es la que me está indicando a mí que hay un corte. Cuando la línea es continua, como la estamos viendo ahí, me está diciendo ahí hay un corte. ¿Cierto? Después, internamente, tengo líneas punteadas. Entonces, las líneas punteadas me están diciendo que hay un pliegue. Y concretamente, a mí se me olvidó en el anterior, pero aquí, esta línea que tengo yo acá, que la voy a asociar comando X, comando F. Esta es una línea que tiene una parte punteada y una parte más gruesita. Una punteada y una más gruesa. Aunque acá no está funcionando muy bien. A ver. 0, 3. Eso no me funciona, qué pena con ustedes. A ver, 2, 4. Si vienes 2, el hueco es de 2, el viento de 4, el espacio es de 2. Aunque necesito ser un poquito más grande para notar la diferencia. El guión es de 2, el espacio es de 3, este es un número de 6. Y entonces miren que tengo unas líneas punteadas en secuencia y unas líneas punteadas que son larga, corta, larga, corta. Esa línea punteada, larga, corta, me está hablando de un pliegue, pero en un pliegue inverso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos acá en el empaque, la mayoría de los pliegues que yo tengo acá son positivos. Van hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro.
Pero miren que esta parte de aquí tiene uno que va hacia adentro y uno que va hacia afuera, que es lo que permite generar el falso fondo. Entonces es esa línea punteada, ¿ya? Y entonces lo que yo hago después es tener en cuenta que todo lo que tengo al borde exterior, esta ventana y todo ese tipo de cosas, son cortes, una línea continua, que me indica que va a cortar. Todos estos demás son pliegues, entonces tiene una línea punteada que es constante. Y cuando tengo un pliegue invertido, es corta, larga, corta, larga, corta. ¿Listo? ¿Breve? ¿Sí la pillaron? ¿Sí la entendieron? Brevísimo, ¿no? Brevísimo. ¿O no, mis queridos chamacos? Entonces aquí, después yo tengo esto. Ahora, se me olvidó un detalle antes de empezar a hacer esto. Y es que dentro de las capas, yo empiezo a trabajar con esto. Miren, tengo una capa que es de corte, que en realidad este par de elementos que tengo acá, necesito cortarlos de aquí, porque hacen parte de la capa de corte. Ahí están los cortes. Y acá en la parte superior están los pliegues. Y yo hice tres capas. Una capa de corte, una capa de pliegue y una capa de grabado. Este no se alcanza a notar mucho porque el grabado es súper pequeñito, pero sí se da cuenta que tiene un grabadito aquí en la esquina. Eso es otra capa. Para el corte y grabado láser, yo siempre divido todo en capas. Una capa donde va a estar el corte, una capa donde va a tener el pliegue y una capa donde va a tener el grabado. Y si tengo otras cosas adicionales, pues lo voy separando por capas. ¿Listo? Entonces ustedes lo que van a hacer, cuando tengan su empate en chévere, lo van a llevar a Illustrator, ¿ya? Y de esa forma, pues efectivamente ustedes van a ver cómo pasaron de un bosquejo, un boceto, de una maqueta a algo digital. Lo bueno es que ustedes pueden ir haciendo pruebas, ¿no? Que calcen bien, es un material más grueso, es un material más delgado, porque efectivamente, según el grosor del material, varía algunas cuestiones como estas pestañas, la altura, estos espacios. Estos espacios en este material son sumamente delgados porque el material es delgado. Si yo tuviera un material corrugado, ¿cierto? Como el cartón, que tiene más o menos 3 o 4 milímetros de espesor, tengo que tener en cuenta eso para jugar con esos espacios y por eso es importante el prototipo, para que yo lo pueda corregir y lo pueda hacer trabajo. ¿Breve la boca? Entonces, ¿qué horas son?